to reiterate the scriptures, para reafirmar las escrituras, there's nothing new under the sun. no hay nada nuevo bajo el sol. And when it speaks about under the sun, it's under man. Y cuando habla bajo el sol, realmente lo que está diciendo es bajo el hombre. Man is under the sun. The Por- earth is under the sun. Porque el hombre está bajo el sol, la tierra está bajo el sol, But under heaven, pero bajo el cielo okay, all is new. todo es Becomes nuevo. new under heaven. Todo es nuevo bajo el cielo. When I say biblical principles of internationalism, Cuando yo hablo aquí de principios bíblicos del the internacionalismo, word principles means sources. Source, the beginning of principios quieren internationalism. decir la fuente, el origen. So if you're going to study internationalism, interdependence, Entonces, si vas a estudiar internacionalismo o Or- interdependencia communism, o comunismo, okay, it has its source in the Bible. y tiene su fuente realmente, su origen en la Biblia, It's not a modern idea, porque no es una idea moderna. okay? It's against the principles when we see it in the Tower of Babel. Y está en contra de los principios como lo vemos ocurrir en la Torre de Babel. There's a difference between lawfulness and unlawfulness. Entonces hay una diferencia entre algo que es legal y algo que es ilegal. Now, it's not legal or illegal. No es legal o ilegal It's not about morality, porque no tiene que ver con la right moralidad. and wrong. It means it's against God's law. Lo que quiere It's decir es que está en unlawful. contra de la Because ley there's de only Dios. one lawmaker, Porque solamente hay un dador de la ley. only one law for everyone. Y él ha puesto una ley para todos. And it is a biblical term. Y ese es un término bíblico entonces. Unlawfulness you'll find in the scriptures. Y vas a encontrar que en la escritura entonces está lo ilícito, lo So ilegítimo. we want to find always the beginning of something, Entonces siempre queremos averiguar el origen de the algo. biblical origin of something. Incluso el origen bíblico de algo. Okay, so there is a origin of Asiatic and centralization. Entonces sí hubo un origen a la idea de la centralización asiática So what has happened in modern history, y lo que ha sucedido en la historia moderna okay, the law of nations has been exchanged for Asiatic centralization. es que la idea de Dios por la ley de las naciones ha sido cambiada por la interdependencia My internacional. observation is this: Y mi observación es la siguiente. to build a republic Para construir una república is easier than restoring a republic. es más fácil que restaurar una Do you república. understand that idea? No sé si me hago entender con esa idea. Okay, because it is going back to what you've left, Porque regresar a aquello que dejaste atrás and it is actually it's an act of repentance. entonces tiene que haber un acto de arrepentimiento en ello. Okay, let's think about this. Solo pensemos en lo siguiente. 200 years to build a biblical republic. 200 años para construir una república bíblica Okay, and now we are almost 300 years removed. Okay, pero to get por back. 300 años lo removimos y ahora tenemos que regresar. It's hard when you're spiritually far away to return to where you left off. Y es más difícil cuando tú te has descarriado volver al camino Just think original. so we have to not only be patient, but understand how difficult it is to rebuild. Y entonces tenemos que tener paciencia y también darnos cuenta cuán difícil es reconstruir. And I'll let you notice that the key noun or pronoun in these verses on Genesis 11 is us, let us, let us. Y por eso yo resalto ahí que lo que se declara en la palabra es cuando dice hagamos, hagamos, hagamos. We. Nosotros, It's collective words. nosotros, ese es el trabajo Okay. colectivo. That gives you a hint of the idea of the group is more important. Entonces ahí Than the nos individual. resalta el concepto creído por ellos que el grupo es más valioso que el individuo. Okay, when it says God looked down from heaven, Y cuando dice la escritura que Dios miró desde el cielo, he said, look what the children of men builded. Él dice, mira lo que los hijos de los hombres están construyendo. Man's idea Es la idea de los hombres. against God's idea. Y esa idea está en contra de la idea de Dios. And again, when Israel said, make us a king, Entonces cuando Israel posteriormente nos dice, denos un rey,
we don't want to be individually accountable to God. No queremos rendir cuentas directamente a We Dios. want the king to be accountable for Queremos, us. queremos tener un rey y nosotros seremos contables hacia el Our rey. dependence will depend upon his dependence, Y nuestra dependencia entonces va a estar concentrada en Él, like all the other nations. como todas las demás That's naciones. the way of the world. That's Es- what we are contending Ese es el with. camino del hombre, And it all comes from rejection of God's government. pero ese camino aparece después de rechazar el diseño de Dios. Okay, they have forsaken me and served other gods. Me han olvidado y han servido a dioses ajenos. And our struggle is not a personal struggle. Entonces nuestra lucha no es solo una lucha In personal, a sense, when we have opposition, es decir, cuando encontramos la oposición, criticism, la crítica, accusing, las acusaciones, okay, judging, los juicios. if they come in that approach, Ajá. They- Ellos vienen y nos tocan, the idea they have not rejected us in a personal es decir, fashion. no nos están rechazando a nosotros en términos They're personales, rejecting our principles. sino que están resistiendo Okay. los principios They're rejecting the source of our y principles, están también resistiendo la fuente de nuestros which principios. is ultimately God Himself. Y al final al que están resistiendo y rechazando es a Dios mismo. Okay, and so we have to keep that in mind and not pick up the offense. Así que tenemos que mantener esto en mente y luego es para no agarrar ofensa fácilmente. So as we proceed again, the course of restoration, Y mientras entonces avanzamos en este curso de restauración, esta trayectoria, okay, so again we're dealing with pagan thinking. estamos lidiando entonces con la Today. mentalidad pagana hoy. Pagan thinking is those who've rejected the gospel. Y los paganos son aquellos que resistieron y rechazaron el And that's evangelio. the ultimate source of the opposition to Christianity, Y ellos son la última fuente de oposición al cristianismo. is that they just reject Ellos rechazaron Christ and God. Cristo y a Dios. So it's a given. That's what we're dealing with, rejection. Entonces, of, eso es un hecho, que es unbelief. con lo que Okay, estamos unbelief. lidiando es con la incredulidad. okay. So they rejected after they knew Him. Y lo rechazaron después de haberlo conocido. Okay. And again, chose, all right, to go another way, Y their way. escogieron ir en otra dirección. So they're still looking for human perfection. Y todavía seguimos procurando la perfección Okay. humana. The Greeks, human perfection, Como los griegos, la perfección based humana. on intellectual. Y lo veía en reasoning. términos intelectuales y de razonamiento. So progressivism is a human progress towards perfection, a perfect Entonces, world. el That's all. progresismo no es otra cosa que la perfección humana, no, el intento humano por la perfección humana. Okay, physical perfection and intellectual perfection, Perfección física y perfección intelectual. like becoming Superman. Es decir, Okay. hacerse como un superhombre. Not supernatural, just super strong. Okay, Súper fuerte. and it's not pure perfection. Y no es perfección de pureza, Okay, perfection relative to each other. Relative to each other. sino la perfección Okay. en relación el uno con el otro, es comparación. In other words, I'm better than you, En otras palabras, yo soy mejor que tú, so I should be above you. entonces yo debería estar por Okay. encima de ti. Right? In school, En la escuela, okay, you are the top student. si tú eres el estudiante más sobresaliente, Okay, then you should be the leader. entonces tú deberías ser el líder. Okay, and that's perfect in relationship to other people, Entonces es perfección en relación con to other terceras groups. personas. That's why you have superpowers, Y right? entonces por eso Super es nations. la idea de ellos tienen entonces superpoderes, supernaciones. Not pure. That's the point. It's not No, no holy es puro, ese es el perfection, punto, no es sinless santo, perfection. no es perfección santa. Okay, so again, that's man's standard. Sí, entonces de nuevo esos When son we compare each other los with each estándares other. humanos cuando nos comparamos los unos a los Okay. otros. So that is progress when you find yourself higher than the average. Ese es Okay. el progreso cuando tú te percibes que estás por encima del promedio. And again, so this is what they're moving toward through intellectual Entonces nuevamente esa es la dirección en la cual ellos se mueven usando su intelecto, reasoning. Okay. razonando. In fact, Ralph Waldo Emerson. I don't know if you ever heard of him. Ralph Waldo Emerson, When I went to public school, cuando yo iba a la escuela pública, he was called the prophet of America. él lo llamaban el profeta de las Okay. Américas. He was influenced by Rousseau,
in European Él education, fue influenciado por Rousseau, el educador a europeo. humanist. Era un humanista. And he began as a Unitarian minister. Y él comenzó como un ministro del unitarianismo. Okay, the gospel is this. The unity of man is, we're all one, brotherhood, the brotherhood of man. Era el evangelio que la humanidad como toda es una, Okay, la Okay, fraternidad the de los... fatherhood of God to all. Y entonces Dios extiende a ellos su paternidad. And his motto was trust yourself. Y su eslogan era confía en ti Okay, mismo. trust yourself. Confía Okay. en ti mismo. And this is again the guidance for modern progress. Y estos eran los guías para el modernismo. The Greeks thought of a philosopher king. Los griegos pensaban en un filósofo como rey. In other words, sometimes they call him the Renaissance man. in a Algunas sense. veces después lo llamábamos el renacimiento, The el wisest hombre del man. renacimiento, el Okay. hombre más In sabio. art, in writing, En artes, en escritura in speech, y okay? también en Eloquent. elocuente okay? en el So la he's habla. not just a soldier out there, Entonces no hay solamente un soldado bruto, but he's a philosopher. He's a sino wise que es man. a un wise filósofo, man. un hombre Okay? entendido. So that was the ideal ruler, philosopher. Ese era king. el gobernante ideal para los griegos. And when Plato, I see and perceive as the father of communism. Y yo percibo a Platón como el padre y la fuente del comunismo, And it was a romantic idea. porque tenía una idea muy romántica, Okay, no king, que no haya rey, but his republic is the pattern, is the model for sino que perfect su society. república sea el patrón, el modelo para la sociedad. And this is the beginning of sharing. That is no personal property. Y es la idea inicial es sobre compartir, donde no hay propiedad privada. So that there is peace in your city or your nation. Entonces, y por eso entonces habría paz en tu ciudad o nación. When the leaders, Cuando los líderes have nothing they own. no The poseen nada. leaders, okay? So there's no competition. Y como no tienen nada, There's no van a competir. there's no conflict and war between No va a them. haber conflicto ni guerra por ello. Okay, and it was very immoral, okay, in that they shared spouses. Incluso era tan inmoral que llevaban el tema a That compartir was las the esposas. that was the way even, okay, even. Era la manera de And igualarse todos. nobody knew whose children was Y whose. de tal manera que nadie sabía que era papá de cuáles hijos. Okay, so there was that again level of equality among. Entonces, llevando eso, una igualdad Okay. extrema, ¿no? This is how excess, license. Okay? Eso no era licencia, no, Yeah. no era and otra that's cosa. nothing new under the sun. Pero eso no es nada nuevo debajo This del is sol. paganism. Eso es okay? paganismo. This is how, again, you prevent power struggles. Y era la idea humana de cómo prevenir la lucha y las confrontaciones. Okay, that's romantic, which is ideal. Por eso decimos que era una idea romántica. And so the repair has to be restore and return again to Y the por eso scriptures. entonces la reparación, la restauración tenía que tener lugar. The idea that the Bible is a textbook for all of life and living. Y Okay. entonces la idea de que la Biblia es el libro de texto para toda la vida. When the Bible was the major influence, Cuando la Biblia fue la mayor influencia okay, in the family, en la in the familia, school, en la familia, en okay, la it's a escuela. resource book. Entonces okay. era un libro de recursos. And again, these Lawrence Kremen, I bring back again that it was universally relevant to the Y people. entonces Dios usó a este hombre, Lawrence Kremen, diciendo que tenía relevancia universal It este doesn't libro. mean you were a scholar, No quiere decir esto que tú tendrías que but ser un at erudito, least you said the Bible was the authority. pero por lo menos Okay. reconocer que la Biblia tenía autoridad. They sometimes say, the good book says. Y Okay? muchas veces he mencionado, el buen Okay? libro dice, Simple rules of life come porque from son Okay. reglas simples de la vida. being good to your neighbor. Ser bueno, por ejemplo, Just con tu vecino, everyday con living tu was prójimo. coming the Era la práctica practice, right? Hospitality, diaria de if la you will. hospitalidad, por ejemplo, And again, church going, y okay. la asistencia a la iglesia. but the Bible was the main book of the people. Pero entonces la Biblia era el libro principal que la gente leía.
So let's go back. The biblical reform we're talking about. Entonces vamos a hablar sobre la reforma bíblica. If we're going to correct ourselves, Es decir, nos tenemos que Correct corregir a nosotros mismos bajo our esta luz. families, our Y corregir churches, nuestras familias e iglesias and our también. manner of government in the cities, Nuestras local ideas sobre government. gobierno local en las ciudades e iglesias. Okay, that's true revolution Esa es la verdadera revolución. because it's the biblical way of change. Porque esa es la forma bíblica para el cambio. Reform means to bring back from error. Acordémonos que reformar quiere decir devolvernos del error. And sometimes we don't even know what we've done wrong or Pero- how far away we are Pero from what is tantas right. veces no sabemos cuál fue nuestro error ni qué tan lejos estamos de la verdad. Again, the principle De nuevo, el is principio es, the golden rule el principio es la Okay. regla de oro of men and nations. de los hombres y las Okay. naciones. Simple rule, do unto others as you would have them do unto you. Una regla simple, haz a otros lo mismo que quieren que te hagas. Que Okay, quieres que te hagan. just loving your neighbor, Es solamente amar a tu Okay. prójimo o vecino. then what character does the scriptures produce? ¿Qué tipo de carácter entonces las escrituras pueden producir? Okay, if that verse says that we do what you would have others do to you, that's the equality. Entonces, aquí está la Mutual. igualdad verdadera, cuando tú haces Doing a los demás lo que esperas mutual que ellos good. te hagan a ti, porque You es see mutuo. that? Because regardless of your station in life, Porque sin importar cuál your es tu economic etapa en la vida o tu education, nivel económico, you still do unto others as you tú would sigues do- haciéndole el as bien you a los have- demás porque esperas que ellos te lo hagan a That's ti. equality. Eso es igualdad. And again, each individual makes his own decisions. Y aquí cada individuo tiene que tomar sus propias decisiones. Okay, and again, you can ask for assistance. Obviamente tú puedes solicitar Washington ayuda, says that, but it doesn't have to be granted. pero eso no es algo garantizado. Okay, this is the character of individual voluntary action. Entonces este es el carácter de alguien que toma acción voluntaria, individual. And in the nation, Y el it's fruto de always, esto en la it's nación always good to give aid, humanitarian aid, es siempre bueno poder ofrecer ayuda humanitaria. and allow the nations to be and govern as they are governed. You don't try to change another Y nation's dejar que las government. naciones se gobiernen como ellos lo conciben, no vamos a intentar cambiárselo. You suffer things, okay, that you don't approve of in other nations. Y pues sufriremos y sufrirán aunque no aprobemos lo que esas naciones hacen. That's the golden rule. Y esa es la regla de oro. I don't ask for your approval, Yo no pido su aprobación and you don't ask for my approval. y ustedes of our tampoco action. me piden mi aprobación. This is how we behave in political and national. Y es así como nos associations. desempeñamos en las asociaciones políticas y nacionales. Okay, and of course, it's representative government. Y obviamente esto incluye el gobierno representativo. Okay, the idea of free and independent states means we're equal station among. Entonces esa idea de libre e independiente quiere decir que somos iguales en ese sentido. So that's the idea of equality, each having their own worth, their own government. Entonces es Men teniendo and nations. igualdad es que cada nación tiene su propio valor aunque tenga su propia forma de Okay, gobierno, without trespassing, sin traspasar los límites without over the intruding upon o another. de entrometerse en los asuntos de una tercera nación. And this is in our documents. Y eso está en nuestros documentos. Okay, so true reform came from reasoning from the scriptures Entonces, in civil government. La verdadera reforma viene cuando razonamos de are las we escrituras to y lo aplicamos al gobierno the way civil. we relate to each other as Entonces, individuals eso afecta cómo nos interrelacionamos como is the way we individuos relate to each other internationally. y también eso afecta cómo nos Okay? relacionamos We keep that regard. internacionalmente como Okay? naciones. If we don't want to be, how shall we put it, conquered, then we don't go conquer. Si nosotros no queremos ser conquistados, entonces no vamos a conquistar a otros. Okay, and so the Constitution Así que la Constitución is a true revolution, es una verdadera revolución. as we've gone through. His farewell address, En el sermón de despedida, el documento de despedida de and Washington, then the Monroe Doctrine. y luego vemos esto afectando la doctrina Monroe, They're the true documents los verdaderos of documentos self-government of a nation. de autogobierno como nación. Okay, we have the author, we have the
the one who implemented those principles. Tenemos los autores, tenemos aquellos que implementaron esos So we've gone conceptos. through these documents as evidence of true Y revolution. ya fuimos a través de algunos de estos documentos para ver la evidencia de la verdadera That revolución such a ocurriendo. nation does exist. Que tal nación sí It is existe practical, reasonable, y que esto es practicable y que es respectful, razonable, okay, que es respetuoso of the law of nations. y eso tiene que ver con la ley de las Okay. naciones. And so we remember the relationship between individual and his nation is Acuérdense que la relación entre el individuo y la nación es, that the nation is a representation of the individuals. y es que la nación es una representación de los Okay. individuos. So returning to what? Returning to the scriptures, the documents, Entonces, por eso es que miramos a las fuentes, las escrituras y los okay, documentos, that again teach the law of nations, que nos enseñan la ley de las naciones. men and nations. Los hombres y las naciones. So I've outlined again what these documents are, just Yo as aquí a resalté lo que capsulation, esos documentos centrales Okay. exponen, which again deals with the powers that they implement that belong to each nation. y entonces basically. aquí describen los poderes que pertenecen a cada nación. Okay. Again, this business of piracy means that things that deal with the affairs of a nation, protecting the whole nation from crimes such as Y piracy. por ejemplo, el cláusula 10 definir y castigar la piratería, es decir, todo aquello que puede ser amenaza a la nación. Enumerated powers, general national business. Y entonces aquí declara cuáles son los negocios o asuntos que son a The nivel de la nation nación. declares war. La nación declara la guerra. All right, only when it is on by an aggressor. Y Okay, solo como respuesta a una agresión. okay, but that is the duty. Pero- All right, to defend Pero hay una responsabilidad para defender and have an army to support, y para ello Okay. necesitamos un ejército que lo apoye. and all these things for defense. Y todas Okay. estas cosas son sencillamente una postura defensiva. So these are national powers Así that que deal aquí with the whole tenemos nation. Los Okay? poderes nacionales, pero tienen que ver con toda la nación. And that's our relationship with other nations. Y a la Defense. vez nuestra relación con otras naciones y la defensa. Okay, Washington says, Washington okay, dijo, keep your treaties. mantengan sus tratados, Okay, always, again, avoid permanent treaties, eviten en lo que es posible tratados permanentes, good and friendly relationships to mante- all, no mantengan favorites. relaciones fraternales y abiertas con todos. Okay, and again, not permanent relationships, not involved in the politics or the government of another nation, Y no nos involucremos en los asuntos internos de cualquier otra nación. and have commercial ties, Y lo que business. sí es, hagamos negocios, intercambios No comerciales, special favors to any special nation. sin favores específicos para una nación en particular. Okay, and the Monroe Doctrine, the Y same luego- principle Y la doctrina Monroe, los mismos principios in a little more detail. y con algunos Okay. detalles más. And just to continue that chart, all these are how we relate with other nations. Y todos estos conceptos es cómo nos relacionamos con otras naciones. Okay, and written as a record and documentation and practice to. Entonces, At a escrito como un documento, registrado y luego la práctica We de ese have documento. violated every one of these. Pero nosotros Our nation has. nuestra nación ha violado Okay. todo eso que escribe. And again, this is sort of a pattern, not a pattern, I suppose, a example Pero aquí tenemos entonces un ejemplo that you have to include in your building of a Christian que republic. tienes que incluir estos elementos en la construcción How de una are you to república be right cristiana. related with not only each other, but again with outside Cómo nos nations? vamos a relacionar los unos con los otros, pero también con las demás naciones. It's been thought through, Esto Okay. se pensó bien. and so someone has gone ahead. Some generation has gone ahead. Así que algunas Okay. generaciones fueron bien It's like adelante the antes que firstborn. nosotros. It's the firstborn child. Es of como this si fuera kind. el bebé recién Okay. nacido. And so it made mistakes, but it also set up a standard. Cometieron errores, pero a la vez establecieron un estándar. True revolution, remember, is true change. La verdadera revolución es And the cambio change that verdadero. is needed is go back Y el cambio que es necesario es to regresar the original purpose a los of men and propósitos nations. originales del hombre y de las Civil naciones government. y del gobierno civil. Okay.
And just to complete that chart, you can Y refer solo to para it. completar ese gráfico, So if we have strayed and we have left, shall we say, belief in the foundational principles, sorry, again. if we have left the foundational principles, Entonces, si nosotros hemos abandonado los cimientos I o los think fundamentos, this question is from the book of Psalms. It says, creo que es el libro de los Salmos el que nos hace esa pregunta. if the foundations be destroyed, Si los fundamentos son destruidos, what can the righteous do? entonces, ¿qué puede hacer el justo? Right? And the answer would be rebuild, Entonces, la respuesta a esa pregunta sería reconstruir. rebuild, reconstruct the foundation. Reconstruir esos fundamentos. Maybe it's a little bit broken and Quiz- crumbling. Quizás estén en ruinas y cayéndose. Okay, so let's compare, Así que comparemos all right, the stages of decline las fases del declive and what we have to go back to. y entonces la distancia que ahora tenemos que The reconocer para foundation is regresar. biblical education. Los fundamentos son la educación bíblica. If that's been destroyed Si eso ha sido destruido and our education has been demolished, y nuestra educación ha sido demolida I mean, in every way, morally, en todo aspecto, moralmente okay, and intellectually e intelectualmente, and physically, just incluso físicamente. okay. So, from the time of the Pilgrim City, Plymouth, Desde el 1620, tiempo de la ciudad de los peregrinos del Plymouth en 200 1620, years of space. Okay. casi 200 años de distancia en tiempo. Okay. So, what's at the bottom? ¿Qué es lo que está en el fondo? A biblical view of God, man, and government. Una perspectiva bíblica o cosmovisión bíblica de Dios, Right. del hombre y del Estado. Right from birth. Okay. Justo desde el nacimiento Okay. de la nación. And on that comes Y sobre Christian eso vino character and conscience. la construcción del carácter y la conciencia, Okay. Formed by the Word of God, a Formadas. view of God, formadas por la palabra de Dios y la voluntad de and Dios. the right government of home, church, Y el and gobierno civil correcto government. en Local el hogar, government. en la iglesia y el gobierno civil. okay. What's the view of God? ¿Cuál es la perspectiva de Okay. Dios? God is providence. Dios es su providencia. Now, this is the doctrine that has weakened the most. Esta es la doctrina que más se That debilitó. man is not left alone, like deists would say. Que no estamos sueltos en el universo. Figure it como- out yourself. que Okay. para que tú averigues por ti mismo cuál Some es la say respuesta. he wound up the clock. Entonces algunos dicen, And le dio cuerda al reloj Time is ticking on its own, y okay, el tiempo until it está stops. corriendo por sí solo. And he's up to his own ability to reason, Y el okay? hombre está en las manos de su propio razonamiento Okay. intelectual. God is carrying out his purposes. That's providence. Pero He's sí- actually carrying out his will Dios está desarrollando sus propósitos y actualmente está desarrollando su voluntad. for individual men and individual nations. Para los hombres Okay. como individuos y las naciones como individuos. They're related, men and their nations. Y hay una relación entre hombre y nación. And he is overruling, overpowering Y Dios adversity. está gobernando y sobregobernando. Okay, nothing can prevail against God. Y That's nada what he's puede saying. prevalecer o contender con Dios. You may have your plan, Y usted puede tener sus planes and you may execute your y plan, puedes ejecutar tu but plan, it's not going to overthrow God's plan. pero eso no va a derrocar el plan de Dios. That's hard to comprehend, right? Eso es difícil de comprender, ¿cierto? But go ahead and do what you will do. Pero adelante, haz lo que But quieres hacer. my will is going to be done anyway. Y Dios dice, mi voluntad será hecha de Okay. todas formas. So because he's God. Porque es Dios. So basic idea of man. Y la idea básica sobre el hombre Man is God's property. es que el hombre es propiedad And de that he Dios. created each one. He made us. Porque Él nos hizo a todos. So in a sense, he owns he owns us. En un sentido, Él es nuestro dueño. And as his property, he can do what he will. Y con esa propiedad que es de Él, Él puede hacer lo que le plazca. But he also says that as property, you have your independent value. Pero Él dice que como propiedad tenemos nuestro propio valor Okay? independiente, You can't autónomo. value a person compared to another person's Tu value. valor no depende de la comparación con terceras personas. It's like asking a parent, which child is worth more? Es como pedirle a un papá de varios hijos, para ti, ¿cuál vale más? One of them will say, well, I'm worth more. I cost more. Okay, Alguien whatever. puede decir- But
invaluable. Eso, Okay? Can't cada be- uno es invaluable. Okay, and so each individual has his independent value, Así que cada individuo tiene su propio valor independiente and he's precious. y es precioso. Why is he precious? ¿Por qué es precioso? Because he's one. He's just Porque es one. un ser único, Okay. irrepetible. And if each child could understand by the way he is treated that he is precious, Si cada niñito en a este mundo sense. pudiera percibir lo precioso que es por la manera they como don't se le have to trata, cry for attention, entonces no tendrían Okay. que procurar ganar la right? atención de nadie. Trying to get everybody's to pay attention, that they get the attention that they deserve. Sino que ya Okay. saben que This is tienen it. toda la atención que ellos merecen o They necesitan. sense it, okay? Ellos lo perciben That they're being watched, porque han sido that observados, they're being seen. han Okay? sido They don't vistos, disappear somewhere. no se han okay? desaparecido, no están Okay. incógnitos. God sees us that way. Y es la manera como Dios nos ve a cada uno. It's so, but he is governed by consent. Pero entonces también Dios gobierna por consentimiento. Okay, he could be a slave taskmaster. He's not a taskmaster. No es como un esclavo recibiendo órdenes de su amo porque Dios no es un amo. You know, a slave is property of another person. Porque right? un esclavo es la propiedad de un otro We're humano. only God's by creation, but not because he is making us a slave. Somos de Dios por creación, no porque seamos sus esclavos. We're not a forced servant. Nosotros no somos Okay. Siervos obligados. That's a high place to be when God himself gives you that Y es un lugar muy privilegiado el cual Dios nos otorgó that como power humanos. of consent. Y es el poder, Okay. el poder para consentir. And the difficulty we have with each other sometimes is Ahora, la dificultad que tenemos entre nosotros a veces, how do we win consent? ¿cómo, Win consent. cómo yo gano el consentimiento? Win the heart, shall we say, ¿Cómo le gano el corazón de la of otra persona? willing obedience. Con obediencia voluntaria, Okay, provided that what we demand is a good thing. partiendo de que lo que espero de esa persona es algo bueno. Okay, it's the heart that we're dealing with, right? Pero es con el corazón que estamos tratando, ¿verdad? So consent is consent to God internally Entonces, dar consentimiento internamente a lo que Dios propone through the power of Christ. y al poder de Cristo. Okay, it's not by force external law. No es por fuerza ni por ley externa. Okay, now government. What is government? It's a divine institution. ¿Y qué es el gobierno entonces? Es una institución divina. I think that's the first lesson that needs to be understood by, I think, the pastorate today. I Y don't yo, see yo quisiera que, them acknowledging yo creería que esa es una de las primeras lecciones que los pastores that actuales civil deberían government aprender. is from God Porque no ven ellos for que sinful men. Okay. el gobierno civil Okay. es una respuesta de Dios para el hombre And there's a pecador. manner of government for sinful men. Y Okay? que hay una forma de gobierno para el hombre pecador. There are two spheres of operation again. Entonces, hay dos esferas de operación aquí. Okay, what's ruling inside Lo que gobierna and adentro what's ruling outside. y lo que gobierna afuera. Again, what's inside determines what's outside. Y ya Really? sabemos que lo que Easy? está adentro es lo que Right? determina lo que está afuera. Okay, so the question is, what is governing you? Entonces, la pregunta es, ¿qué te está gobernando? Who is governing you? ¿Quién te está gobernando? Or what thing is governing you? ¿Qué cosa es la que te gobierna? What idea is governing you? ¿Cuál es la idea que te Okay, está those are gobernando? things that determine our actions. Porque esas son las cosas entonces que determinan nuestras acciones o It actos. could be an emotion. It could be some Afecta emotion. tus Again, emociones, some thought, some afecta tus lie. pensamientos. Okay. tus So me- if there's a lie governing you, Si hay una mentira gobernándote, okay, it's going to manifest itself. eso se va a manifestar sí o sí. When you deal with individuals and their heart, Cuando you- tú tratas you con try los to figure out individuos y en su corazón, what is ruling here. entonces queremos discernir qué es lo que Okay. está gobernando aquí. There's a fear or something, right? Hay un temor, hay algo aquí. Okay. You don't deal with the outside, you deal with the Y inside. no quieres tratar solo Okay. con lo externo, tú quieres What's tratar con lo del causing corazón, lo que you está to say causando this, to que esa think persona this? piense o diga tal cosa. That's why if you're up against someone who has an idea Es por eso que cuando tú estás refutando a alguien que tiene una idea that's new to you maybe, y que es nueva para ti quizás, you ask, tú preguntas, where did you get such an idea? ¿de dónde sacaste esa Where idea? did that come from? Can you give ¿De me the dónde procede? source? ¿Podrías darme una fuente? You see?
That's principle, going for the principal Eso, cause. y esa es la of principia, something. queremos ir al principio porque es causa y efecto. Okay. The cause of liberty, La external liberty, La causa de la libertad externa is internal self-government. es el autogobierno interno. Right? So civil government is a function, as I said before, of self-government. Entonces, gobierno civil es una función del autogobierno, como Okay. ya dije antes. So that built the constitutional federal republic. Y eso constituyó, entonces, eso ayudó a formar la Constitución y la República Federal. Just these ideas, Solo esas ideas, okay, regardless of denomination. sin right? importar de cuál denominación se Okay. procedía. Who do you say, what do you say you are? You see, are you a creation of God? ¿Quién dices tú que tú eres? Are ¿Eres you creación de Dios? Do you have worth within your own being? ¿Y por qué Okay, tienes okay. valor tú So mismo como ser? all of that has to be resolved Y todo eso tenía que ser resuelto through biblical education. a través de la educación bíblica. Now, constitutional means written law. It's a frame. Entonces, Okay? Constitución solo significa ley escrita. Okay. And federal means by covenant. Y federal quiere decir por pacto. Republic means representation. Y okay? república significa Not democracy, representación, no democracia. where the people themselves Donde la gente misma, directly, personally make de law, manera directa, but interfiere. a representative from your sphere Sino por representación de tu esfera. is in defense of your liberty. Y esto como defensor de tus libertades. He stands in your place. Y entonces Okay. Él se para en tu lugar. He is like you. Él es como tú, allá. He's one of you. Él es okay? uno de ustedes. And from your own sphere, from where you Y live. pertenecen y salieron de tu propia esfera de donde tú This is vives. supposedly the most just government man has ever come upon. Y ese se supone que sería el gobierno más justo que el hombre ha concebido jamás. This protects the liberty of every individual, Porque protegería la libertad de cada individuo okay, and protects the innocent from wrongdoing. y protege al inocente de la maldad de otros. We have a national and we have local. Entonces tenemos un gobierno nacional y un gobierno local. And the national was made from the local. Y el nacional fue hecho de lo Okay. local. It didn't come upon them. They, produced this national No government se for les impuso, themselves. ellos lo produjeron. That's the ultimate self-government in Esa es political la terms, right? máxima expresión de Okay. They autogobierno. all agreed to it. They all ratified it. Y todos estuvieron de acuerdo, lo ratificaron, They firmando, read every line. leyeron cada línea. And they signed. They said, "Sign this. Sign our consent to Y this." entonces ahí, luego al final firmamos en We have consentimiento de lo hecho. lawmakers today who never read the law; they just sign Y hoy se promulgan leyes que nadie lee, solo la because the firman. law is 1,000 pages, Algunas leyes tienen 1000 páginas. and we're going to vote tomorrow. Y vamos a votar mañana en la mañana. It's corrupt. Eso es corrupción. Okay. One of the House leaders of the House of Representatives once. Uno de los representantes de la Casa de okay, Representantes, if you want to know what's inside, él quería saber if you want to know what's inside this law, si él quería saber qué había dentro de esa ley, sign it, and then you'll know. fírmalo y después sabrás. That's awful. Es horrible. But they did. Pero así lo hicieron. Our representatives signed it. Sí, They los never representantes read. lo firmaron sin haberlo leído. And the best is you write one law at a time, not 300 in one Y obviamente package. lo mejor es que tú lees, promulgas una sola ley a la vez y no 300. You see. But that's corruption, isn't it? Porque ahí está la corrupción, ¿sí o no? Now, from 1830, Ahora, en 1830, where social reform begins to appear, donde la reforma social empezó a aparecer, perfect society, la sociedad give perfecta, everybody a common education. donde todos tendrán la misma They were educación. called common schools. Entonces, por eso se llamaron escuelas comunes. Everyone has the same education. Todos reciben la misma Started educación. in Massachusetts. Y eso comenzó en This was to Massachusetts. help the poor Y esto era con la idea de ayudar a los that pobres, couldn't get an education, que right? no podían conseguir So una this educación, will be ¿cierto? supported by tax monies. Y entonces right? esa Okay. educación iba a ser ofrecida y pagada por los impuestos de los ciudadanos. Nowhere in the Constitution Y en ninguna parte de did la Constitución it say that the government is to provide education. no existía en la Constitución que era el Estado el que tenía que proveer eso. But because it didn't say so, Pero como no lo decía, they did lo hicieron. in the state, right?
El Estado lo hizo. And it was very quickly after 1830 they followed Massachusetts. Entonces vemos, después de 1830 fue muy rápido el declive. So how do we use our liberty? Entonces, ¿cómo usamos entonces nuestra libertad? To destroy our liberty. Para destruir nuestra propia Okay. libertad. But we had so drifted. This is slow Y drifting. nos hemos apartado tanto. Okay. So for 100 years, Así que por 100 años, we're going all across the country. y eso se fue expandiendo por toda la nación. Instead of, biblical government, we had a philosophy. Entonces, en vez de un gobierno bíblico, tuvimos Instead unas of, ideas filosóficas. instead of the gospel, we had humanitarianism. Y en vez del evangelio, tuvimos el humanitarismo. Okay, being philanthropists, Y ser filántropos. loving mankind, right? Am- Charitable. Amando a la humanidad y compartiendo So con the, ella. the Bible's laid aside because it's too controversial. Y That's la what Biblia it se is. dejó para un lado, afuera, porque era demasiado controversial. Instead, humanitarianism. Y okay? entonces, en vez de eso, fue reemplazado por el Okay, humanitarianismo. being good to everyone. Ser bueno a todos. Okay, do your obligations Cumple tus obligaciones for the welfare of all of mankind. para el bienestar de toda la humanidad. Okay, and so you perfect yourself, your own nature, without divine help, Y without entonces tú any perfeccionas tu propia Okay. naturaleza, pero sin ayuda divina nothing ninguna. spiritual. No hay nada Okay, espiritual. it's just doing good to one another. Solamente hacer el bien el uno al otro. Okay, it becomes again a religion in a sense because en it's un by sen- obligation. Y en un sentido se vuelve como religión porque esto se actúa es por They obligación. call it doing your Christian duty. Cumple Okay, tu deber cristiano, and without Christianity. pero sin cristianismo. So this is the building for democratic socialism. Y esta fue entonces la pieza fundamental del socialismo cristiano. You know, the teachers' schools were called normal schools. Entonces, en esas escuelas le llamaban las escuelas normales. Psychology can study that what's normal is what was taught. Entonces, Okay, la standard, psicología the decidió normal que standard. lo normal para ellos es lo que se enseña. Okay, what's good for everyone. Y lo que se enseña es lo que es bueno para todos. So we don't want to use the word normal, Entonces, right? no, por eso no queremos usar la palabra Okay. normal. But that was again gaining ground. Y eso siguió ganando terreno And again, social activism. a través del activismo social. Okay, where you push government to change society. Donde tú entonces empujas al gobierno para que sea él el que cambie la sociedad. This Marxist doctrine has already come into the United States. Esas ideas marxistas ya habían entonces llenado a los Estados Unidos. Okay, and again, without any spiritual emphasis or even allowing any spiritual thought coming in. Sin considerar la parte espiritual o darle siquiera valor a ello. There's collective ownership. Entonces es Going back- la colectividad es la dueña. Okay, let us build a perfect society. Hagamos, It's the creemos una A sociedad Babel perfecta. on a social level, not architectural level. Sí, entonces no a nivel arquitectónico, pero sí a nivel social, una It's like Babel moderna. we talk about social experiments. Entonces lo llamamos Okay. ahora el What's experimento going social. to correct all the wrongs in Que society? vamos a corregir todos los males de la Okay. sociedad. And it's a scientific approach. Y eso se llama Okay. el método científico. Okay, every grade or every class, every school is sort of a laboratory. Try Entonces this. cada try clase, that. cada nota, cada grado, cada maestro es como el laboratorio para crear tal personaje. And because we're animal, we're not spirit. Y There's siendo no que soul. somos animales, no somos espíritu, Experiment with animals, porque si experimentamos con los animales, okay, then we can use the results with human beings in the classroom. entonces, y vimos los resultados, podemos intentar hacer lo mismo con los estudiantes en el We salón de can clase motivate. y para motivarlos. You promise a dog a treat, that's motivation. Si tú le prometes al perrito Sit. un premio, le digo, Sit. siéntate, And you get it, y se sienta, entonces le Okay. damos el premio. right? That's motivation. Eso es motivación. Okay, incentive, they call it. Ellos lo llaman Okay, it's about incentivo. senses. How do you use the senses of man Y tiene que ver con los sentidos y cómo utilizamos los sentidos to humanos get them to move, to para act? hacer que se muevan y que actúen Stimulation. a través de Okay. estimulación. You've heard of Pavlovian dog. ¿Escucharon ustedes de los perros de Pavlov? Okay, so you condition them. Entonces es condicionar su It's comportamiento natural reflex. y sus reflejos Automatic. naturales. People call it you trigger them with some word or Y something. entonces la gente dice, no, Gets es que them to act. le engatillaron con una palabra, una The una word idea. today is outrageous.
Y la palabra hoy día es If you say outrageous, asombroso, you trigger anger. increíble. And then when you're Outrageous angry, you no sé cuál move, es you la palabra act, para right? outrageous, We have to pero- act in anger. Es decir, que sencillamente decir tal palabra Stir enciende a la multitud anger. con rabia. And you get results. That's Sí, stimulation. peor que eso. Stimulation. Entonces Okay? es estimulación. So activity without thought. Entonces, like an mucha animal. actividad, pero sin idea o sin pensamiento en el medio. That's socialism, Ese es el socialismo. where you get crowds of people to act uniformly Entonces, without tienes las even, multitudes Okay. para que piensen y actúen without no uniformemente. individual decision making. No hay una decisión individual. And again, you're evolving. Entonces, en su entendimiento estás evolucionando. It's rote learning, memorization. You just Y spit it out. se whatever aprende answer por you memorizar y solo want. lo escupes. Because it's too slow to think. Porque eres muy lento Right? para Takes too entender. much time. Y toma demasiado tiempo. I want them to have time to think. Y no queremos que tengan If tiempo it's para just pensar. one question, it's a thought question. Pero sí, por eso yo dejo que piensen. Y Or- si hay una pregunta, es una pregunta que alguien razonó. Or just two math problems, but they have to think. Entonces, a veces es un problema sencillo, pero There tienen que are pensar. 5 steps in this problem, one problem. Hay 5 pasos en este problema, un all solo right? problema. They have to take time to ponder and think Entonces, tienen que tener Okay. tiempo para and work their ponderarlo, minds decidir rather than memorize the, follow-up y pattern. resolverlo en vez de seguir una fórmula que no But entienden. this is how you train for socialism. Pero es así como entrenamos para el socialismo. Again, democratic socialism Y el socialismo is democrático everyone on the same page. es todos en la misma Okay? página. That's democracy, Esa majority. Esa es la democracia, el gobierno de la mayoría. And if you can't rise with everyone, Y si no puedes levantarte junto con todos, you're ostracized. Somehow entonces you're eliminated. eres sacado. And what determines what is good and not good Entonces lo que determina que es bueno y que is no called a social conscience. es la conciencia It's social. what will people think? Es lo que la mayoría piensa. Okay, everybody's doing this. Todo el mundo está haciendo esto. I don't want to be left out. Yo no quiero quedarme por fuera. Collective decisions. Las decisiones entonces son okay? colectivas. And we fall into that sometimes. Y hemos caído en ello algunas veces. Nobody's going to want to associate with me. Porque nadie se querría asociar conmigo. To be alone is the worst thing. Y estar solo es lo peor que uno puede Okay? concebir. But the majority decides Pero la mayoría what's decide good and what's not good. lo que es bueno y lo Okay? que no. It's changing with society, the group. El cambio viene con la sociedad, But con el grupo. you don't know they're manipulating the majority, right? They're scheming to develop that majority through education. Y entonces obviamente ellos han tramado y planeado cómo manipular la multitud sin que se den And cuenta. our universities reflect that. Y eso lo hemos reflejado en nuestras universidades. So democratic socialism Entonces el socialismo is really democrático Marxism. es okay? realmente marxismo. And for 100 years we've had it. Y por 100 años lo hemos tenido. Before 1930. Desde 1930, 1930. we 1930. call John Dewey. Have you ever heard of John Dewey? Escuchamos entonces de John Okay. Dewey. He is they call the father of progressive education. Lo llaman el padre de la educación progresiva. It wasn't just local anymore, where every state determines Entonces ya no era algo local donde cada the estado kind of determina schools they're going to el have. tipo de escuelas que se iban a But tener. Cambridge University in La Universidad de, Massachusetts. la I'm Universidad sorry, de, it's New York, Columbia University. la Universidad de Columbia University. allá en New York. Okay, he started the school, here we go, School of Education, Y ahí él comenzó la facultad de educación, where all the teachers be trained. donde todos los maestros del país tenían que cruzar Okay. por ahí. And those schools will be duplicated. Y in esas other escuelas fueron universities. luego duplicadas, But replicadas. he set psychological science into education. Y él estableció la psicología de masas en la educación. This is to expedite socialism. Y eso era sencillamente Make it para go acelerar el faster. crecimiento del socialismo en la nación. And they don't want evolution to take 1 billion years. Ellos no quieren que la evolución se tarde otros 1000 años en They progresar. want fast. Ellos Fast quieren is la called evolución rápida. the fast, what do you call it? Fast route? I don't know what you call it. Okay. So they're going to use the power of government. Querían la ruta más rápida y entonces para eso necesitaban el gobierno. Federalize education, nationalize Y it. por eso nacionalizaron la educación. And the textbooks will come out of Columbia. Y entonces los textos para enseñar procederían de esa facultad en Colombia. And so
30 years after 1930, Entonces, 30 años después de 1960, okay, we have the riots in campuses. This is empezaron rebellion. entonces Free las speech revueltas movement kind y of a thing. manifestaciones en las universidades con el desafío de Question everything, libertad para hablar, all cuestionar todo lo que authority, existe, question all authority. cuestionar toda autoridad que Okay, hubo. so we have secularism to at the bottom of this. Okay, Y what is teníamos, secularism? teníamos el secularismo como el telón de fondo de todo lo que pasó. Totally worldly, Era totalmente mundano, practicality. haciendo el énfasis en lo práctico. Any religion, Y- okay, y cualquier religión is to be ostracized or to be canceled, as we say today. tendría que Okay? ser cancelada, como se dice hoy en día, cancelémoslo. Religion is antiquated, La religión It's es primitive, inadecuada, okay, primitiva, but humanism, pero el humanismo, human intelligence, la inteligencia okay, humana, is the power that we develop. es Okay? el poder que queremos desarrollar. It's atheism, Es el ateísmo, basically, that man is his own God. que el hombre es su propio Dios. Okay, he can fulfill anything he desires. El hombre puede cumplir Okay. cualquier cosa que él desee. They say today, if you dream it, you can have it, right? Y dice, Kind of a thing. si lo imaginaste, Okay. lo puedes You, tener. you determine your own destiny. Tú determinas tu propio We are destino. in charge of our future. Estamos en cargo de nuestro futuro. Okay, and there is again nothing divine, nothing above Y human. no hay nada divino, y no hay nada encima o arriba de lo Okay, humano. human experience. Es la experiencia Okay. humana. So now it's not individuality; it's individualism. Entonces no es individualidad, sino individualismo. Okay, it's about me. Tiene que ver conmigo. Everything comes from me. Todo Okay? procede de mí. And it's not that we have, the individual has his own, shall we say, life and all Y this. no es tanto que el individuo pueda tener su propia vida y tal. It's like you are the reference for everything you do. Es que ahora tú, individualmente, es la referencia para todo lo Okay. demás. It's selfish, but it's self-centered. Es egoísta y centrado en sí mismo. Progressive education is about self. La Okay. educación progresiva está Self-determination. centrada en el individuo. Tú. What Webster says is without revelation, Como dice Webster, sin revelación, okay, then reasoning is a miserable. It's entonces very razonar miserable. es un acto miserable. This is totally all human experience, human by your senses, okay? Entonces todo tiene que ver con la sabiduría humana own y a way. través de tus sentidos. No conformity, any way you so please is good. Sí, lo que a ti te plazca, lo que tú concibas, eso está bien. The extreme of this is what we call self-identification. Y el extremo de estas ideas es lo que llamamos la auto. It's not, Percepción. you can become anything you want. Tú puedes convertirte en lo que You te can, imagines. anybody can be president of the United States. You've heard Cualquiera that puede one, ser right? presidente de los Estados Unidos, si se lo Okay, imagina. but now self-identity. Pero ahora la If you autopercepción, want to self-identify as an African, si tú eres blanquito, pero black, te autopercibes even como though un you're africano, white, aunque you can seas check blanco, the box. tú solamente pones en Okay? el formulario Or que te pregunta, yo soy self-identify africano. as a man when you're a woman. Ahora tú te puedes That's your autopercibir como reality. un hombre aunque seas una You mujer. make your own reality, Es your own decir, truth. la realidad no cuenta, tú fabricas tu And it propia has to be realidad. accepted. Y lo hemos aceptado. That's in your constitution. Y eso está en nuestra constitución. Anyone whatever people identify as, that has to be Y respected. dice, cualquier forma que la gente se autoidentifique, eso tiene que ser respetado. So if a man comes to you and self-identifies as a woman Entonces, si un hombre viene a ti y se autoidentifica como una and mujer wants to be hired by you, y quiere que tú lo que trates, you can't turn him away. no lo Or puedes her, or echar. whatever you want to call it. No puedes decirle, That's discrimination. ni él ni ella, porque Do you eso sería understand? discriminación. What a trap that is? ¿Y saben lo que es esa Okay? trampa? You can't practice anything. Es que no puedes practicar nada. And it's illogical, but this is all inclusive. You have an Es inclusive ilógico, pero society. es el tope de la inclusividad. You can't say no to anything, No puedes decir no a nada, okay? Because all is good. porque todo es bueno. Man is good. El hombre es And bueno. we have to change the structure and our social thinking. Entonces all tenemos right, que cambiar of las estructuras y nuestro pensamiento social. okay, which comes to anarchy. There is no Y el law. fruto de esto es la anarquía. And in our country, in some cities, if you want it, you can take it.
Y en algunas ciudades de los Estados Unidos, por ejemplo, ahorita mismo, si tú quieres you- algo, tú lo tomas. If you take under $900 or Y si under lo que tú te robas es menos de $1,000, you don't be punished. entonces no te van a castigar. But if you go every day and rob $900, Pero si vas cada día y robas $900 silly. But you take it because you need it. y se asume que es que tú lo robas porque lo Because they're necesitas. poor, they need it. Porque es pobre y lo necesita. Let them take it. Don't Entonces stop dejemos them. que se lo lleve. Okay. Idiocy. Eso es But idiotismo. there is no morality. It's your morality. Y Okay? porque no es la moralidad general, sino mi percepción de la moralidad. Okay. So that's humanism to the extreme. To Ese the es el end result. humanismo al extremo. But where do you stop? Entonces, ¿dónde te detienes? ¿Dónde para Okay. todo esto? So absence of government. That's what they're after. Están detrás es de la ausencia o la desaparición del Now, gobierno. you understand the absence of government demands a king, right? Porque la ausencia del gobierno va a exigir un rey. Okay. You need soldiers. Y vas a And necesitar un rey con This soldados. is actually the scheme. Y ese realmente Okay. es la trampa. Right? If there's anarchy, Si hay then anarquía, you have to have a king, tienes que tener un and a rey. king rises up, right? Y el rey se levanta. That's the scheme of Nimrod. Y ese es justamente lo que planeó hizo Nimrod. And so we don't see through that scheme, do we? It sounds like I'm free. I can do Y anything, la be gente no ve anything. la trampa Okay. en ello, piensa que realmente está siendo libre para hacer lo que Okay. quiere. And there's nothing to stop you. Y que no hay nada que te pueda detener en That's why verdad. it's so hard to go back. Y es por eso que es tan difícil regresar. a In lo 2030, en el 2030, okay, it's going to be 200 years, right? ajá, Just from, casi 100 años. right, over 100 years. To go back is going to be longer than it meant to build. Entonces vamos a demorarnos un tiempo largo antes de poder empezar a Okay, reconstruir. you can build, but you have to maintain it. Ahora, una vez que construyas, tú tienes que mantenerlo. It's sort of like this. Y opera algo como esto. You build a mansion. Tú construyes I una want a mansión. mansion. Yo quiero una mansión I want 20 bathrooms, que tenga 20 baños 2 bedrooms, 20 y bathrooms. 2 cuartos. The problem is, El problema es, can you clean it? puedes Can you limpiarlo, maintain it? puedes mantenerlo Can you pay for the gardening? y vas that a you pagar want? por el Do you jardinero understand? y el trabajo que haga Building it, okay. y cuidar el edificio Design, como tal. but can you keep it? Puedes Maintain it. no solamente tenerlo, sino sostenerlo. That's the hard part. Esa es la parte Okay. difícil. So, and so that's the character to maintain it is harder than the one who El built it. carácter para mantenerlo es más difícil que construirlo, Okay, but it's possible. Okay. aunque es posible. Okay, we're going to finish this tomorrow. Vamos a terminar esto mañana. Okay, getting. Oh yeah. So.